Cristiana Genesaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión. En un momento determinado Jesús le dijo a Pedro, cuando él estaba impidiendo que Jesús descendiera a Jerusalén, Jesús reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Porque todos miraron a Pedro, pero Jesús vio la persuasión que Satanás estaba haciendo sobre la vida de Pedro. Amén. También le cuento que cuando el mismísimo Pedro, después cuando ya Cristo había resucitado, cuando Ananías y Zafira pretenden engañar llevando una ofrenda que ni se la estaban pidiendo, sino que ellos, para no quedarse atrás, escogieron una ofrenda para traerla a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, lleno del Espíritu Santo, le dijo a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás entre a ti? Entonces tenemos evidencia de la lucha espiritual. Mucho de lo que sucede en la vida de los cristianos es porque el enemigo ha estorbado. Entonces en los mensajes que hemos hablado de la lucha espiritual y que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Pero esto no es un conocimiento, no es una teoría. Uno de los déficits que hay en la vida de muchas personas que van a las iglesias es que no estudian la palabra, no la escudriñan, no van a la fuente de la sabiduría. Entonces hoy, con ayuda del Espíritu Santo, quiero explicarles lo que hemos hablado, hoy la segunda parte, sobre el accesorio del escudo de la fe. Hoy vamos a ver el poder del escudo de la fe, parte número 2, para que usted que apunta, que usted que estudia la palabra, pueda verificar por sí mismo cómo Dios nos habla de una manera especial. Entonces, en el mensaje anterior que prediqué el martes, hablamos sobre ciertas verdades del escudo de la fe.
Y tenemos que aprender primeramente para ver el escudo de la fe y tomarlo, tenemos que ver por fe. Si ese escudo de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no va a ver un escudo, sino que va a ver en el Espíritu la manera como ese escudo de la fe va a funcionar en la vida de todos nosotros. Es lo que quiere el Señor. Y entonces vimos que la fe es un fruto del Espíritu Santo y también es un don que Dios da por medio del Espíritu Santo para que podamos creer en la manifestación de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, es un fruto, es un don, y ahora la palabra nos enseñaba, y con eso terminamos el mensaje del martes, que nuestra fe tiene que ser genuina y nuestra fe tiene que ser aprobada. Amén. Bueno, entonces vamos a leer 2 Corintios capítulo 13, verso 3 al 5. El texto que vamos a leer está en el contexto que hay una reprensión a la iglesia de Corinto porque había pecado. Había una manifestación maravillosa del Espíritu de Dios, habían carismas del Espíritu manifestándose en la iglesia de Corinto, pero había pecado. Entonces este texto que el Espíritu Santo le revela a Pablo y lo escribe, y ahora es una enseñanza para nosotros, nos debe de abrir los ojos de la fe para poder entender y comprender de que el Señor mismo nos está hablando directamente, claramente, para que comprobemos nosotros si nuestra fe es genuina. Pero el Señor no nos va a señalar, tú no tienes fe genuina, fuera. No, el Señor nos va a hablar para que podamos recapacitar y podamos decirle, Señor, ayúdame para tener fe. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle al Señor, ayúdame para tener fe? Fíjese que la Escritura dice que dijeron, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, porque querían tener fe. ¿Sabe que hay cosas que debemos de pedir? Los apóstoles dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Cuántas veces pedimos que el Señor aumente nuestra fe? Tenemos que tener la fe para que el Señor aumente nuestra fe. Bueno, vamos a leer y por favor voy a ir despacio para que la palabra vaya transformando nuestras vidas. 2 Corintios 13, verso 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Aquí me detengo. Entonces Pablo está diciendo, cuando yo hablo, Cristo está hablando por medio mío. Ahora, cuando yo me paro acá, por favor, yo no soy Pablo, yo soy Antonelli Rodas, pero cuando yo me paro acá y hablo la palabra de Dios, no estoy hablando yo, está hablando el Señor. Porque usted sabe que Él es la palabra, Él es el verbo. Y entonces cuando yo declaro la palabra del Señor, es como que el Señor mismo estuviera hablando. Si usted lee 2 Corintios capítulo número 5, cuando recibimos el ministerio de la reconciliación, dice la palabra que nosotros tenemos, cuando le decimos a alguien que se arrepiente, es como que Cristo mismo está diciendo arrepiéntanse. Bueno, entonces acá, los que estamos acá y los que me están viendo por esta señal de transmisión, Cristo nos está hablando, no le está hablando el pastor. Entonces dice la palabra, Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Entonces ahora tenemos que tener la demanda en el corazón que Cristo es poderoso entre nosotros. Cristo murió en debilidad. Entonces el Señor nos está diciendo, cuando yo fui a la cruz, cuando yo sufrí, cuando derramé mi sangre, cuando tuve dolor en todos los vejámenes que me hicieron, cuando fui coronado en una forma burlona por los romanos y me llevaron desnudo por las calles de Jerusalén hasta ser crucificado, porque le recuerdo, Jesús fue a la cruz desnudo, porque ese era lo oprobio que venía sobre los condenados a muerte. Jesús fue llevado en debilidad, pero de esa debilidad había poder, porque Él se estaba manifestando. Amén.
Entonces dice, Cristo no es débil cuando trata con usted, es poderoso entre usted. Y entonces lo que el Señor quiere en esta hora, si usted quiere ver el escudo de la fe, utilizar el escudo de la fe, tiene que ver que Cristo es poderoso entre nosotros, Cristo es poderoso en usted, porque la palabra del Señor dice que usted ha recibido el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, y tenemos que tener esa fe de que en nuestra debilidad Cristo es poderoso en nosotros. Amén. Es poderoso entre ustedes. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Quiere decir que cuando Pablo estaba hablando con los corintios, él era débil, pero tenía el poder de Dios. Y entonces yo estoy aquí en mi debilidad humana, pero cuando yo traigo la palabra y yo declaro que lo que estoy hablando es la palabra de Él, soy poderoso. Por favor, no vaya. Pero de la misma manera, cuando usted recibe el rema de la palabra y usted va a hablar el rema de la palabra, usted es débil, pero Cristo en usted lo hace poderoso en Dios. ¿Sí lo entiende? Amén. Y tendremos el poder de Dios. Por eso se cumple lo que dice que cuando viniera el Espíritu Santo recibiríamos el poder de Dios. Pero no es el poder que hemos visto que quieren vender ahora las iglesias modernas. No, el poder de Dios es que cuando venga la tormenta, usted va a tener el poder de Dios para resistir la tormenta. Cuando venga el proceso del desierto, va a tener el poder de Dios para salir adelante. Cuando venga el valle de sombra y de muerte, no temerá, porque está el poder de Dios en usted. Amén, amén. No va a estar en derrota. Entonces ese es el escudo de la fe ya accionando. Ahora, entonces dice, examínese para saber, verso 5, está en rojo, le aparece ahí, ¿verdad? Examínese para saber si su fe es genuina. ¿En dónde va a ser probada nuestra fe? Cuando venga la tormenta, cuando venga la tribulación, cuando venga la prueba, cuando venga el conflicto, usted va a comprobar si su fe es genuina. ¿Por qué? Porque va a tener poder para soportar la prueba, la tribulación, el conflicto, el tiempo difícil. Entonces usted no va a resistir por sus fuerzas, porque ustedes y yo somos débiles, pero el que está en nosotros es poderoso y no nos va a dejar caído. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. ¿Cuántos creen que Jesucristo está entre nosotros? Alábele, porque Él está aquí entre nosotros. Por eso, no tenemos que caminar por vista, tenemos que caminar por fe. Yo creo que Él está aquí. Yo creo que se agrada cuando usted dispone su corazón y dice, Señor, yo creo que está acá. Señor, aunque me tiemblan las piernas en el tiempo de la prueba, pero yo sé que tú estás conmigo y tengo el poder de Dios. Amén, amén, alábelo, porque Él es digno de toda alabanza. Ahora dice que si no creemos que tenemos el poder de Dios, no tenemos la palabra, no tenemos la capacidad de creer que Él está con nosotros, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y la fe genuina es que usted crea que el Señor está con usted. Ahora, solo teniendo una fe genuina llegamos a conocer el escudo de la fe, porque Él está acá. Entonces el Señor hablaba, porque yo iba a hablar de otro accesorio acá hoy, pero el Señor desde ayer me empezó a hablar y me dijo, no, yo soy el escudo. Eso fue ayer, sí, como tipo 3 de la mañana, yo soy el escudo, me dijo. Y eso es lo que tenemos que conocer. Entonces yo no voy a hablar fantasía, yo voy a hablar la palabra que el Señor nos enseña. Ahora, ¿cuántos de ustedes fueron llamados? Dice la palabra que todos nosotros fuimos llamados de las... y hemos sido traídos a la luz admirable.
Y entonces cuando fuimos o reconocemos que fuimos llamados de las tinieblas y traídos a la luz admirable, ahí fuimos llamados y tenemos un propósito. Queridos hermanos, yo quiero informarles que el propósito suyo no es estar sentado todo el tiempo acá. ¿Se recuerda lo que dice Efesios 3:10? No, 2:10. Efesios 2:10. Vaya y busquen su Biblia. Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que ande en ellas. Ahí hay un propósito. Entonces todos nosotros somos llamados. Puede decir conmigo, yo fui llamado para un propósito. Entonces perdone, hermanos, que usted me está viendo, tiene un propósito. No solamente decir, voy a oír el evangelio, voy a ir a la iglesia, pero hay un propósito. Y entonces, queridos hermanos, yo quiero hablarles hoy de una persona que fue llamada y no sabía hacia dónde iba, pero lo llamaron y había un propósito. Y de la misma manera que llamaron a esta persona, le han llamado a cada uno de ustedes y con propósito. ¿Lo cree? Bueno, le voy a hablar de Abraham. Le voy a hablar de Abraham porque el Señor me inquietó para recordar esto. Abraham estaba en un lugar pagano. Abraham estaba en Ur de los Caldeos y de ahí lo llamó. Si quiere lo apunta, Génesis 11:31. Abraham había vivido 75 años sin conocer a Dios. 75 años en costumbres paganas. Y viene Dios y lo llama del paganismo con propósito. De la misma manera que nos llamó a todos nosotros. Nos llamó del paganismo, de una vana manera de vivir, y ahí nos rescató. Y entonces, amén. Entonces, Abraham dice que salió de Ur de los Caldeos y no sabía a dónde iba. Pero en el proceso, Dios se le fue revelando. Y ahora yo quiero recordarle o enseñarle sobre el llamado. La palabra llamado, él fue llamado. Diga usted conmigo, Abraham fue llamado. Y yo también. Entonces, la palabra llamado viene del hebreo kará. Y la palabra kará significa llamar a viva voz. Convocar con una intención. O sea que el Señor lo convocó con una intención e implica una misión. Eso significa llamado. Quiere decir que Abraham oyó la voz de Dios. Y que ninguno de los que estamos acá y los que me están viendo no va a decir yo no he oído la voz. Usted de una u otra manera oyó la voz de Dios y lo convocó con una intención de cumplir una misión. ¿Cómo se siente dichoso usted? Dios le llamó, Dios le habló. Entonces usted tiene un llamado, tiene una convocatoria y tiene una misión. Y entonces Abraham recibió el llamado a los 75 años. Y le dijo que iba a ser padre de multitudes. Tenía un propósito. Génesis 12:2, ahí está el propósito de Abraham. Que iba a ser padre de multitudes. Padre, iba a ser bendecido. Pero ¿conoce el propósito eso? Entonces usted tiene el propósito también que ustedes han roto, o Cristo ha roto una maldición en ustedes y toda su simiente
servirá al Señor. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Tú y tu casa serán salvos. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, Abraham, usted sabe que pasaron 25 años y no venía el hijo de la promesa. Y le había dicho que era padre de multitudes. Entonces, en ese interín de 25 años, Abraham cometió errores, como los errores que hemos cometido todos los que estamos acá. Entonces, aun cuando Abraham fue conocido como el padre de la fe, o es conocido como el padre de la fe, como el amigo de Dios, pasó un tiempo para conocer el propósito. Ahora, le voy a enseñar la palabra propósito. No le voy a enseñar el vocablo hebreo porque era un poquito difícil de pronunciar. La palabra propósito implica un fin determinado o alcanzar un objetivo o una meta. Eso implica el propósito. Ahora, entonces voy a preguntar y no estoy viendo a ninguno de los que están acá. Estoy viendo a los que están acá. ¿Qué está haciendo para cumplir el propósito? ¿Ustedes qué están haciendo para cumplir el propósito? ¿Sabe que hay multitud de personas que no saben el propósito de su vida? Ya mencionamos, hay obras que el Señor preparó, que lo van a cultivar, pero el propósito de la vida de todos los redimidos por la sangre del Cordero es estar preparados para el día de la venida de Cristo. Ese es el propósito, llegar al final. Pero hay muchos que no saben ni qué es parucía, ni que hay un arrebatamiento. Hay muchos que están viviendo como se les da la gana. Hay muchos que toman en poco y piensan de que es el pastor que está hablando. No es Cristo que le está hablando, es el pastor que les está hablando. No, cuando estamos hablando, cuando el Señor dice que el persevere hasta el final ese será salvo, que hay una salvación postrera, que hay un tiempo que en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo incorruptible, no está hablando el hombre, está hablando Cristo mismo. El Señor viene por una iglesia gloriosa. Entonces, el propósito implica un fin determinado, y el fin determinado es que el Señor vendrá por una iglesia que se parezca a Él. El fin determinado es que todos los que estamos acá y los que me están viendo puedan creer que fuimos predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo. Porque la iglesia que va a ser levantada va a ser la que se dejó transformar, la que se dejó regenerar. Con toda libertad le digo, y no soy yo, por eso le expliqué, es Cristo hablando. Es que los que no den la talla para ese tiempo se quedarán en la tribulación. Y no todos serán iglesia novia. Entonces algunos van a morir en Cristo, son salvos, pero no son iglesia novia, no van a tener los mismos privilegios al final. ¿Me explico? Bueno, sigo. Y entonces cuando somos llamados y se nos revela el propósito, hay una palabra. Entonces Dios le habló a Abraham, pero en ese momento no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Y usted conoce el proceso, ¿verdad? Génesis capítulo 15, verso número 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: no temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, los que estamos acá y reconocemos que hemos sido llamados y tenemos un propósito, y para cumplir el propósito, la palabra de Jehová tiene que venir al corazón de todos los que estamos acá. Y usted tiene que decir: tengo la fe para creer que no me está hablando el pastor, sino me está hablando Cristo, y me está diciendo: no temas, póngale su nombre, no temas, yo soy
tu escudo. Hija mía, no temas, soy tu escudo. Hijo mío, no temas, soy tu escudo. Oh, yo no sé si usted puede glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Y tu galardón será en sobremanera grande. Por eso cuando la palabra del Señor dice, más adelante cuando Pablo le habla a Timoteo, dice, cuando le dice que está a punto de ser sacrificado, y Pablo le dice, pero me espera el galardón. Yo sabía a dónde iba. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino todos los que aman la venida del Señor. Queridos hermanos, el que entiende su llamado y entiende el propósito, ama la venida del Señor. Sabe que van a venir problemas, pero sabe también que tiene un escudo, y el escudo de la fe es el mismísimo Cristo, que será su escudo, y le dice, no temas, yo estoy contigo. ¿O no Jesús dijo, no los dejaré y no los desampararé, estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos? Por eso yo alabo y glorifico a mi Señor Jesucristo, porque su palabra es viva y eficaz. Su palabra sigue ministrando, su palabra sigue dando fortaleza y esperanza, aun cuando se nos haya venido todo abajo, aun cuando se nos hayan cerrado caminos, aun cuando hemos encontrado puertas con cadenas y con cerrojos. Nosotros creemos en una salida, en una victoria, porque Él nos dará el respaldo. Y Él dice, no temas, hija mía, porque yo estoy contigo. Soy tu escudo. ¿Cómo nos sentimos ahora, hermanos, el escudo de la fe? Ustedes que han seguido las prédicas, y si alguien de los que me está escuchando no las ha seguido, por favor, ahí las encuentran en el canal de YouTube de El Libertador, en la página de la iglesia. El que tiene hambre, come. El que quiere prepararse, se prepara. Tiene que usar sabiamente su libre albedrío. Pero el que quiera ser incompetente y irresponsable, siga faltando a la iglesia, siga omitiendo el mensaje que está ahí escrito. Ahí tiene la palabra. Cada quien toma su decisión. Cada quien toma su porción. Entonces, hermanos, Abraham es conocido como el padre de la fe. Y nosotros seremos conocidos como hombres de fe, que tenemos escudo. Que vendrán situaciones difíciles, pero Dios será nuestra cobertura. Entonces, queridos hermanos, la palabra nos indica que Abraham cometió errores, pero al final entendió su propósito. Todos nosotros no hemos sido perfectos. Su servidor no ha sido perfecto. Hemos cometido errores, pero llegaremos al final. Llegaremos al final. Y ahora quiero leerle algo que dice la escritura de Abraham, para que podamos ser ministrados por la palabra que Cristo nos quiere ministrar hoy con esta palabra. Romanos capítulo 4, verso 18. Dice la palabra, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Queridos hermanos, hoy nos dice a todos nosotros que estamos acá, y usted que me ve por esta transmisión, el Señor le dice a ustedes, crean en esperanza contra esperanza. Crean en esperanza contra esperanza, a fin de cumplir el propósito por el cual vinieron a esta tierra. Abraham lo supo. ¿Y sabe que Abraham cuando murió, solo con un hijo? Porque hasta después vio a sus nietos. Nacieron sus nietos, pero él le había muerto.
Tal vez no miremos todavía muchas cosas, pero cumple su propósito. Abraham lo cumplió. Y entonces, queridos hermanos, él crió en esperanza contra esperanza. Aprendió a tener fe para creer lo que le esperaba. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Veníamos hablando con la pastora hoy cuando veníamos subiendo en la autopista de los Altos. ¿Se conoce la autopista de los Altos? A mí me preguntan, ¿cómo está la carretera? Nítida, le digo yo. Llamo las cosas que no son como que si fueran. Porque si me pongo a pensar en todos los hoyos, ya no subo. Si me pongo a pensar en todos los problemas, yo vengo feliz. Mire, esta camioneta tiene un quiebre de cintura. Tremendo. Pero si me pongo a pensar, y yo le digo, perdonen hermanos, ya todos ustedes están capacitados para predicar. Pero vengo con una alegría y le digo, Señor, que ese paso ahí por la soledad pase rápido y pasa. Bueno, ¿qué quiero decirle? Veníamos hablando. ¿Cómo está corrompiendo el dinero a muchos creyentes? A unos porque tienen y otros porque no tienen. Sí, lamentablemente. El que tiene no necesita de Dios. Y el que no tiene, afanado buscándolo. Por eso hoy oré que es mejor buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si tienen, malo. Y si no tienen, malo. ¿Por qué? Porque se desenfocan de lo celestial. ¿Cuántos quieren provisión? Ahora ninguno acá dice, Señor, yo quiero provisión. Amén. Porque el dinero no es lo malo, el amor al dinero es lo malo. Pero por buscar el dinero, unos se desenfocan. Y otros por el dinero dicen, no tengo necesidad de ir, estoy bien. Y Abraham fue un hombre que no perdió su propósito, aun cuando fue un hombre, dice la palabra, si usted ha leído, rico en oro, plata y ganados. Y no se desenfocó de la visión. Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10. Dice la palabra, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Nosotros debemos de vivir aquí como extranjeros, hermanos. Nosotros no pertenecemos a la tierra. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él anhelaba habitar en la Nueva Jerusalén. Y sabe que la iglesia novia va a habitar en la Nueva Jerusalén. Yo no sé si ese sea el objetivo de todos los que estamos acá. Pero hoy que salga convencido, convencida que ese es el objetivo de habitar en la Nueva Jerusalén como la esposa del Cordero. Alábele, porque las verdades de Cristo nos darán la fortaleza y nuestro corazón no será cautivado por las cosas de este mundo. Y entonces estaremos con esa visión. Y hermanos, el Señor me hablaba hace un momentito que va a ser escudo de la fe cuando venga la tentación de la codicia, de la avaricia, de querer tener más o querer ser desviado del propósito. Y el Señor me decía, recuerda que los sentidos de muchos serán extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y entonces, eso es una palabra de Dios, está en 2 Corintios 11. Tenemos que enfocarnos. Abraham, como Jehová era su escudo, no vino el dardo de la codicia ni la avaricia, no se apartó, terminó su propósito en esta tierra. Nosotros terminaremos el propósito de nuestras vidas en esta tierra y nos iremos con Él eternamente. Amén. Ahora, Hebreos 12:2. Entonces, Abraham
miró la ciudad. Ahora la iglesia tiene que ver al amado. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces ahora le hablo esa revelación. Cristo está en usted. Cristo es su escudo. Pero lo está viendo. Y no lo va a ver con estos ojos, sino con los ojos del Espíritu. Lo va a ver y va a saber que está acá y va a ser su escudo, va a ser su blindaje ante todos los dardos del enemigo que van a querer desviarlo, que lo van a querer cautivar, que lo van a querer extraviar, que van a venir voces, que van a venir persuasiones, pero Él será su escudo y llegará hasta el final. ¿Lo cree? Nos ponemos de pie, por favor. Y créale al Señor que el Señor nos ha hablado de una manera especial para poder creer que nosotros tendremos la certeza, la convicción de tener ese escudo en nuestras vidas. Ahí cierre sus ojitos. Dios conoce su vida, conoce su necesidad. Pero el Señor le dice, no temas, yo te llamé y tienes un propósito. Has tenido un conflicto, pero yo quiero que tengas revelación que yo seré tu escudo. Yo te protegeré de todo lo que ha venido a querer turbar, cargar, desviarte de tu llamado. El enemigo te ha querido persuadir, ha querido desviarte del camino, ha inquietado tu corazón para que olvides la palabra. Pero hoy te digo, te he llamado por nombre. Tienes un propósito. Eres mi escogida. Eres mi escogido. Ya no caviles en dos pensamientos. La palabra profética vino para recordarte que no debemos de ser de doble ánimo, que no debemos de cavilar en dos pensamientos. Si reconoces que Dios te llamó, tienes que reconocer que hay un propósito en tu vida. Y Él se quiere revelar como escudo alrededor tuyo. Porque Él te ayudará a apagar los dardos encendidos del maligno que han querido detener tu vida. Esa tribulación que ha venido, ese conflicto que ha generado turbación en tu corazón, hoy entrégaselo al Señor. Dile al Señor, yo te lo entrego. Mueva sus manos y dígale, yo te entrego esto que me ha cargado. Yo te entrego todo lo que me ha obstruido en mi búsqueda de cumplir mi llamado y el propósito. Quiero ver con claridad lo que debo de hacer para agradarte. Quiero caminar hacia la meta, convencido que tú me ayudarás a salir en victoria, que tú me darás el respaldo para lograr la victoria. Abra sus labios y dígale al Señor, ponga sus manos arriba, dígale al Señor, estoy en libertad. Señor, tú me darás la victoria, tú me darás la salida. No estaré cautivo de pensamientos negativos. No estaré cautivo de persuasiones que hayan venido, argumentos que hayan aparecido de repente en mi mente y mi corazón. Yo estaré convencido de ese milagro, de esa respuesta. Oh Dios, creo
que tú estarás dándome la victoria. Gracias, Señor. Le quiero invitar para que juntamente conmigo confiesen esta pequeña oración, pero convencidos, y decir: Señor Jesús, tú me has llamado y me has dicho que no tema, que tú eres mi escudo, que terminaré la carrera, porque tú eres mi fuerza y el poder en mi vida. Yo estaré confiando en tus promesas y la victoria vendrá a mi vida para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Misión Cristiana Genezaret. La Gran Comisión. Llevando la predicación del Evangelio puro, sin contaminación, en estos tiempos de confusión espiritual. Con el pastor Antonelli Rodas. La Gran Comisión.